Por lo general, el mundo de la filosofía de Occidente siempre se le ha atribuido a Grecia, a Roma, al periodo medieval donde la Iglesia participa poniendo algunos elementos que ayudan al desarrollo de ese pensamiento, de la consolidación, especialmente en lo que es Occidente, de la filosofía. Pero esto no quiere decir que los pueblos prehispánicos, antes de la España, en el caso de Latinoamérica, y los pueblos nativos de Norteamérica no hubiesen desarrollado sus propias líneas de pensamiento. La gran dificultad con algunas de estas líneas de pensamiento es que eran de transmisión oral. Al ser de transmisión oral, pues corren el riesgo que con la eliminación de una tribu, de un clan, de una comunidad, pues esos conocimientos se pierden. Y solo las excavaciones modernas, la arqueología moderna, entonces nos permite hacer algunos breves acercamientos a lo que fueron estos desarrollos, estos avances en el concepto de la filosofía de los pueblos americanos. Este desarrollo entonces ha permitido que muchos de estos pueblos pues no sean conocidos, muchas de sus pensamientos, muchas de sus acciones se hayan perdido en el tiempo, y solo hasta estos días, ya finales del siglo, bueno, digamos que durante el siglo XX y el siglo XXI, ha empezado un interés por descubrir esas culturas, y se ha encontrado una gran riqueza, se ha logrado contrastar con el pensamiento oriental, con el pensamiento europeo, y en algunos casos se encuentra que no habría que envidiarles nada, porque también habría. Hay otras de estas culturas que tuvieron escritura, y al tener escritura pues dejaron sus registros, entonces es más fácil estudiarlos, más fácil encontrarlos, porque están allí, están escritos en sus códices o en alguna roca donde escribieron. Pero en el caso de Norteamérica, que son los que hoy vamos a escribir, pues en su gran mayoría no hay este registro, y solo hay una iconografía o una pictografía, o como se les llama actualmente, pinturas rupestres, que pueden ayudarnos a tratar de entender. Pero es muy diferente suponer desde la expectativa actual lo que se pueda estar viendo, o lo que aquellos nativos trataron de representar en estos pictogramas. Entonces es una línea de especulación donde los mitos y las leyendas que cuentan todavía los nativos o los sobrevivientes de estas culturas se entremezclan y generan algunas confusiones, porque muchas de ellas, aunque pertenecen a las mismas tribus, a la misma comunidad nativa, sus leyendas difieren en elementos contextuales, en personajes y en hechos. Entonces esto permite generar una contradicción, y para los estudiosos, para los antropólogos, para los geólogos, para los sociólogos, entonces resulta difícil hacer ese acercamiento a la línea de pensamiento de estas culturas. Entonces las raíces de América están bastante entrelazadas con los pueblos nativos. Normalmente se les llamaron por los europeos, por los ingleses y los franceses, como los piel roja, y justamente porque algunos de ellos tenían una coloración o una pigmentación en su piel de color rojo. Entonces normalmente es lo que nosotros conocemos, o es la imagen más vendida de esta cultura. Pero no es que todos fueran de esa manera, como vemos
observamos en la gráfica, hay diferentes tocados, diferentes vestimentas, diferentes construcciones para su estilo de vida, y inclusive sus armas también varían en contextos. Entonces, estos habitantes de las tierras americanas que estuvieron antes a la llegada de españoles, antes de la llegada del hombre europeo, varían en creencias, varían en sus dioses y varían en su forma de adorar, en la realización de sus ritos. Así que su religión está llena de creencias que se basan en las cosas que se ven en el diario vivir, en lo que era su experiencia de vida. Y allí pues entonces atribuían a los dioses algunos de sus acontecimientos, y ellos se dedicaban a adorar ese tipo de dioses a quienes pues les atribuían estos acontecimientos. Así que muchos de esos dioses tenían que ver con los astros que se encontraban en el cielo, que ellos los veían como superiores. Algunos también adoraron los animales y la naturaleza en sí misma. Entonces esto es que permite ese desarrollo mitológico de leyenda que trasciende hacia nuestros días. Hasta hoy la mayoría de los nombres de los Estados Unidos, es decir, de los poblados, de las ciudades, derivan del idioma indio. Aquí tenemos en la presentación algunos ejemplos. Por ejemplo, Dakota significa aliados. Oklahoma significa el pueblo rojo. Iowa significa dormidos. Kansas significa una risa cerca del suelo. Kentucky significa el suelo oscuro y sangriento. Illinois significa la tribu de los hombres perfectos. Texas significa amigo. Idaho, buenos días. Mississippi, padre de las aguas. Y así otra cantidad de nombres, al igual que pues aquí en Colombia muchas de las ciudades o de los poblados que tenemos en las zonas que fueron habitadas por los indígenas conservan esos nombres que ellos les colocaron, y ya para nosotros no tienen ese significado. Pues en Estados Unidos también los habitantes actuales desconocen estas raíces culturales que hay en su propio idioma, aún siendo el inglés, pero que fueron una influencia de la línea de pensamiento o del estilo de vida, de la cultura nativa americana. Entonces, con el estudio que se hace hoy, con ese acercamiento a estos pueblos, entonces se ha empezado a redescubrir y a generar ese interés por la cultura nativa. Aquí tenemos lo que sería una oración para los nativos en un encuentro con otra persona. Normalmente esta que tenemos allí es la expresión de fe que uno de ellos hace, y en ella se muestra la creencia en un Dios que para ellos era el Padre de creador, que era el Padre que había formado el mundo. Y también entonces muestra esa profunda resignación a la voluntad divina, es decir, la voluntad del hombre no supera la voluntad de los dioses y está recogida o se acoge a la voluntad de ellos. Esto es lo que encontramos entonces en esta oración que tenemos allí en pantalla, que expresa su concepto de la presencia de Dios, su inmanencia, su supremacía, y que para ellos era entonces un objeto de respeto, de adoración, de consideración para el desarrollo de la vida y para el equilibrio en el mundo natural. Los indígenas tienen una relación muy estrecha con la naturaleza, una relación de respeto, una relación de cuidado, de protección. Y en estas culturas americanas pues podemos verlo. Entonces, en el estudio de las ciencias sociales
A nosotros se nos enseñó una línea de población de América con varias teorías, donde la más ponderante, la más que ha resaltado, es la introducción del hombre americano a través del estrecho de Bering, pasando entonces por una edad de continua o siguiente a la edad de hielo, donde entonces se deshiela el Norteamérica, y este paso permite entonces la introducción del hombre americano a las tierras de América, y por ello entonces encontramos muchos parentescos, muchas familiaridades, muchas características comunes en estas culturas. En el estudio de algunos pueblos de manera singular, entonces sobresalen la adoración al sol, a la luna, que también los entienden o les dan una orientación antropomórfica, es decir, les dan características humanas, los conciben como personas. A la tierra también se le concibe como persona que siente, que escucha, que comunica, y el agua y el viento. Pero anexo a ello, entonces hay otros elementos que ellos entienden que hay, que para el término moderno sería espíritus que están allí, que descienden, pero para ellos son personas con las cuales pueden comunicarse a través de ciertos rituales, y también entonces a través de las personas destinadas para esto, porque no todos los nativos o todos los indígenas podrían comunicarse con estos espíritus, con estas personas, sino que eran algunos que eran seleccionados para aprender este arte, y otros que por naturaleza ya venían dispuestos a vivir esa experiencia de vida, eran elegidos como tal desde antes de nacer para ser entonces los orientadores espirituales, los sacerdotes, los guías, los medium, o como se les llama hoy, los chamanes. Al contraponer eso con las leyendas, con los mitos europeos y de Oriente, entonces nosotros encontramos que allí pues se habla de los hadas, de los salamandras, de los selfides, de los elfos y de otra cantidad de seres mitológicos de leyenda, que también encontramos entonces en la cultura americana, que encontramos en el desarrollo de estas líneas de pensamiento que son primigenias para el aspecto de la filosofía que manejamos hoy, pero que en ese contexto era su relación, su riqueza de pensamiento, que permite entonces establecer que también tenían un desarrollo filosófico. Entonces en América, cuando llegan los colonos o los colonizadores, se encontraban varias regiones ya habitadas, y esas regiones estaban habitadas por diferentes pueblos. Hoy vamos a enfatizar dos de ellos de manera particular, que es de los que más tenemos conocimientos actualmente. Estaba el pueblo de los Apache, que está conformado actualmente en el terreno que vemos allí en el mapa, al norte de México, en los estados de Utah, Colorado, Nuevo México y Arkansas. Son los 4 estados en los Estados Unidos que acogen lo que hoy es la reserva indígena de los Apache. Pero los Apaches se dividen dentro de varias tribus, como los Navajo, los Juquirla, los Apaches occidentales, los Lipan, y otras que están allí entonces escritas. Y dentro de ellos hay diferencias de estilos de vida, de pensamiento, de relatos, pero tienen otros elementos en común que los conservan. Ellos no fueron originarios de esas tierras, ellos llegaron a esas tierras de otras regiones
y en el término de los Apache, pues son migrantes también que llegan hasta allí. Y después de las guerras civiles en Estados Unidos, pues fueron confinados a vivir en esa región, porque la ventaja de los indios es que ellos estaban en su estilo de vida nómada, vivían en todo el territorio y eran dueños de todo el territorio y compartían sus riquezas de acuerdo a donde iban estando y podían ir avanzando. Entonces no tenían un territorio establecido como tal, sino que se movían dentro del territorio. Pero después de esas guerras civiles han quedado confinados porque el Estado le dice: usted va a vivir en esta zona y si sale de allí pues no tiene derechos, pierde los privilegios y se arriesga a que su cultura desaparezca. Entonces ellos se refugian y permanecen en estas zonas. Como les decía, ellos son pueblos migrantes, no son propios de los Estados Unidos, sino que llegaron del norte, de lo que hoy llamamos Canadá. Emigraron entonces alrededor del 1400 a.C. y para el 1700 antes aparecieron un gran número en lo que hoy son los territorios entonces de Texas y Coahuila, que es un estado mexicano. Entonces allí vemos ese desarrollo. Su religión era la búsqueda de la patria. Ellos sabían que el lugar donde vivían no era su patria, era un lugar transitorio y buscan la patria real. Y para ello entonces son guiados por los dioses gemelos de la guerra, que para el mundo de los apaches o para la creencia de este grupo indígena, los gemelos son los dioses creadores, los dioses que sostienen el equilibrio en la tierra. Esta también es una de las relaciones que hay con los babilonios o con las culturas de la Mesopotamia, donde ellos creen que dos dioses hermanos crearon el mundo y se lo dividieron para mantener el equilibrio. Entonces aquí encontramos esos elementos comunes en el desarrollo. Las mujeres dentro de la cultura apache tienen una importante labor. Son destinadas no solo a los cuidados del hogar, sino que también dedican a otras actividades muy importantes en el desarrollo de la cultura. Dentro de las luchas que tuvieron estos grupos con el ejército estadounidense, entonces se destaca la de este indígena, Jerónimo, del cual algunas películas de inicios del siglo XX pues destacan su vida, su relato, su causa rebelde en contra para mantener la cultura y para evitar que Estados Unidos, la cultura blanca, destruya la cultura indígena. Aquí tenemos una oración que es una bendición que pronuncia un apache y que se busca entonces que le traiga bendición a él, o puede transferir la bendición a otra persona. Como vemos, es una oración que bien podría decirse es una oración cristiana dentro de los elementos que tiene, solo que está enmarcada en el contexto de su creencia en que Dios es el sol, en que ese Dios es el que le da esa energía vital, es que le restaura. Entonces allí encontramos también la luna, que le transfiere energías. Encontramos que la lluvia le quita lo negativo, y entonces el agua es ese agente de limpieza, de transformación que está presente dentro de sus rituales. Luego tenemos el pueblo de los Hopi.
uno de los pueblos más norteamericanos más místicos y que tiene todavía trascendencia en la cultura estadounidense actualmente. Y en el mundo del estudio de la filosofía, entonces los Hopi tienen una línea especial y vamos a ver las razones. Aquí encontramos una fotografía que se tomó Albert Einstein cuando estuvo en territorio Hopi. El tocado que usa Einstein pues no pertenece a los Hopi, porque él lo llevó pensando que ellos vestían de este tipo de atuendos, y como vemos no era la vestimenta de ellos en ese momento. Pero ahí tenemos entonces a este matemático, a este gran hombre del pensamiento occidental, que tiene un encuentro cultural, que tiene un encuentro con esa línea de pensamiento. No se sabe con precisión en qué lugar fue que se tomó la fotografía, ni se sabe que esa fotografía fue en un viaje que hizo Einstein para tener un encuentro con esta cultura, y no sería el único, porque él realizaría otros encuentros, porque había un interés por conocer sus tradiciones, su aspecto cultural, y entonces eso empieza desde esa etapa. Las mujeres, como les decía, desempeñan una tarea tanto en la casa, pero son las propietarias. Las mujeres son las que mantienen el control de la herencia. Las mujeres son las dueñas de la tierra, son las que controlan la economía, son las que deciden con quién se puede negociar, con qué tribu se puede hacer una alianza. Y eso pues en parte se debe a que los hombres no pasaban tiempo en sus resguardos, en sus poblados, en sus aldeas, porque pues algunos estarían pastando a los rebaños, y otros salían a cazar, y en esas actividades pues se alejaban por muchos días de sus hogares. Entonces eran las damas las que tomaban ese liderazgo. Por lo tanto, las culturas nativas americanas crecen bajo el modelo del matriarcado. Son las matriarcas, las líderes, las jefes. Son también las mujeres las que desarrollan esa línea espiritual para liderar, mientras que los hombres se dedican pues a cultivar las tierras, a tejer telas, y son encargados de las ceremonias. Esas son las tareas entonces para los hombres en las culturas, especialmente en lo que tiene que ver con los Hopi. La comunidad Hopi era una federación de clanes jerarquizados. Cada género tiene su área de control, y la igualdad de género era un requerimiento tribal de los pueblos. Es decir, al hombre y a la mujer se les miraba como igual. Tenían iguales derechos y tenían igual responsabilidades dentro de la tribu, cada cual dentro de su rol de control, dentro de su área de control. Los misterios que envuelven a la religión de los Hopi, dentro de esa mitología, de esa cosmología, que es lo que le interesa a la filosofía de esta cultura, entonces se mantiene una compleja tradición mitológica. Entonces, esa compleja relación de sus mitos en relación con su experiencia religiosa, con su experiencia de ver el mundo, de percibir el cosmos, se ha extendido a través de los siglos y ha llegado pues hasta los sobrevivientes de los Hopis, que tratan de preservar esta cultura, y que puede entonces por ende ser estudiada porque nos acerca a esos relatos primitivos, a esas experiencias culturales que debieron vivirse en tiempos remotos.
La mitología Hopi no siempre ha sido contada de manera uniforme, porque ellos reservan muchas de estas tradiciones, muchas de esas experiencias para ellos, no se la comparten a los blancos. Es decir, cuando los investigadores llegan y tienen contacto con ellos, ellos les relatan algunas experiencias, pero se reservan otras que impiden construir entonces el andamiaje filosófico, la línea de pensamiento de manera completa. Algunos especialistas pues han hecho un poco más de relación con ellos y han logrado tener acceso a ciertos conocimientos, pero aún hay mucho, se cree que por lo menos más de la mitad de ese conocimiento todavía no ha sido compartido con el hombre blanco y por lo tanto entonces desconocemos muchas de esas realidades. Dentro de ese contexto, tenemos aquí entonces los relatos de la creación. ¿Cómo fue la creación para los Hopi? ¿Cómo es ese relato creador? Entonces ellos hablan dentro de este relato que el espíritu del sol, a los cuales ellos llaman Taiowa o Tawa, es el creador, fue quien dio vida al primer mundo. Y aquí cuando hablamos de vida al primer mundo, entonces para ellos existen 9 mundos y no es que existan todos a la vez, sino que en determinados momentos de la historia los mundos fueron cambiando y eso se debe a la intervención entonces de sus dioses. Algo que también vemos en el relato maya, ¿no? Que vamos en el iniciando el sexto mundo o el sexto ciclo de vida de acuerdo al relato de los mayas. Entonces allí encontramos estas leyendas que deben transmitirse. Las encargadas de transmitir las leyendas pues son las madres, porque son las encargadas de educar a los jóvenes en la cultura, en el conocimiento ancestral. Hay otro espíritu o otro dios que aparece dentro del contexto de sus leyendas y es el que se considera el espíritu de la muerte o el espíritu que custodia el fuego, que es, dentro de la cultura se le conoce como Masayua, y este entonces es el amo del cuarto mundo, el mundo que está arriba y que auxilia a la gente para escapar de la maldad del tercer mundo hacia la promesa del cuarto mundo. Entonces vemos que es una especie de ayudador de los nativos, de la especie humana, por decirlo en ese sentido. Y a Masayuyo se le describe como un ser que utiliza una horrenda máscara, pero que mostrado en otro contexto de su mismo relato mitológico, entonces se describe como un ser atractivo, a pesar de que usa máscaras para esconder su sangrienta criatura del miedo. El relato menciona que para la realización del establecimiento de los Hopi en Oroibi, entonces ellos se valieron de este ser que los ayudó a establecerse, que les brindó esa ayuda para llegar a la tierra. Y también entonces les hizo una profecía, por decirlo de esa manera, una advertencia de que ellos iban a tener un encuentro con el hermano perdido, el hermano blanco, el Panán. Por ello, para los nativos americanos, cuando los europeos llegaron, pues ellos los recibieron con alegría, con regocijo, porque dentro de su cultura había una profecía que hacía referencia a este encuentro cultural como algo significativamente bueno, porque era volver a unir a los dos hermanos que se habían separado por mucho tiempo. Pero conocemos la historia que no fue tan bueno ese encuentro. Por ello las mismas culturas fueron entonces erradicadas porque el hombre blanco tenía otros intereses y no era la reconciliación precisamente. Entre las deidades que están allí se destacan entonces los hermanos gemelos, los cachica, el coyote,
y el mismo maíz, que es ese producto que fortalece, que les da vida, que les da sustento, entonces, que es la base de su alimentación, entonces también recibe ese concepto de adoración porque se le considera que es dador de vida, se le considera como un elemento que puede convertirse en carne, en tejido y en huesos, dado que es lo que ellos perciben, que si yo me alimento de arepa de maíz, de mazamorra de maíz, si yo como maíz asado, pues finalmente yo lo que estoy recibiendo en nuestro concepto son nutrientes que se transfieren al torrente sanguíneo y pasan entonces a nutrir mi organismo. Para el indígena, sencillamente en su concepción era que él comía maíz y eso le daba buenos músculos, le daba fuerza y entonces se estaban allí transformando. Hay otras interpretaciones donde el sol, el Taiwa, como el creador, primero crea a otro ser, el Sotun Nag, que es un sobrino que luego entonces él envía para, para crear los universos. Nótese que en este relato no se habla de un universo y tal vez en el contexto de la relación de esta cultura con el pensamiento científico es donde despertó el interés de la ciencia por estudiar este tema y hoy hablamos entonces en la teoría científica del multiverso, es decir, de la existencia de diversos universos. El hombre blanco desarrolla esa línea de pensamiento apenas en el siglo XX, pero para los indios Hopi esa línea de pensamiento viene desde hace más de un milenio atrás, casi 2 milenios, que es sus raíces que podemos rastrear, y ya tenían estas concepciones de ciencia que hoy nosotros llamamos entonces multiverso, que existen varios universos. Y entonces, acorde a ese plan que había diseñado el Dios Supremo, su sobrino, entonces crea la mujer araña. Y la mujer araña, entonces, dentro de la filosofía Hopi, es la que crea al hombre, es la mujer creadora, es la que da origen finalmente entonces a la criatura humana. Dentro del desarrollo cosmológico de la cultura Hopi, entonces se sostiene que ellos no son originarios de la Tierra, que ellos vienen, o sus dioses son básicamente en el contexto actual, diríamos, extraterrestres. Para ellos el término era que habían bajado de las estrellas, de la constelación de las Pléyades, porque eso sí, ese es el término que damos a esa agrupación de estrellas que ellos señalan como el origen de sus dioses, como el origen de su pueblo. Entonces, estas leyendas cuentan que esos hombres son los que les ayudaron entonces en ese proceso de migración al continente americano. Fueron unos seres de apariencia humana que ya poseían conocimientos tecnológicos relativos al vuelo y a la construcción de túneles e instalaciones subterráneas, y esos conocimientos entonces los compartieron con esta cultura nativa y ellos pudieron desarrollar entonces sus emplazamientos en los lugares a donde fueron trasladados o fueron llevados. Decíamos que estos seres entonces transfieren esos conocimientos a la cultura Hopi, a los pueblos Hopi, y ellos entonces se asientan en Norteamérica, en algo que ellos conocen como la tortuga, porque así es como ellos llamaron a Estados Unidos. Y allí es donde entonces la cultura Hopi tiene un relato mítico en relación con la Atlántida, el continente perdido, la ciudad tecnológica que sufrió la inundación. Esto no es solo de ellos, sino que está en varias culturas, tanto europeas como asiáticas, africanas. Aquí en América también algunas de las culturas indígenas
tienen un relato muy similar. Entonces los Hopis cuentan que ellos son refugiados que llegaron cuando esta ciudad fue destruida o cuando este continente fue hundido por los dioses. Y para escapar de esa calamidad, pues entonces los hermanos de la guerra los guiaron para salir de allí y lograr llegar entonces al territorio estadounidense, a la llamada Isla Tortuga, según el relato, porque ese es el nombre que recibe dentro del relato de Estados Unidos para ellos, la Isla Tortuga. Entonces la Isla Tortuga, como se le conoce a Estados Unidos en el relato Hopi, se dice que una vez que arribaron a esa tierra se les condujo a un entorno seguro, lejos del ambiente enloquecido en que vivía el mundo. En ese peregrinar serían guiados por un pájaro llamado Kachina, que los orientaría en los pasajes subterráneos. Es decir, que ellos no llegaron a establecerse sobre las sabanas o las montañas, sino que llegaron a vivir en cuevas, en lugares subterráneos. Y estos lugares, pues ellos empezaron a cavarlos con esos conocimientos que les dieron los hombres que venían de las estrellas, de las Pléyades. Otro relato de la misma leyenda, dentro de otra tribu Hopi, entonces describe la Atlántida como el lugar donde existían las grandes ciudades y prosperaba una civilización. No era solo una ciudad, sino que era básicamente un continente o donde habían varias ciudades que tenían conocimientos avanzados y que esta civilización que era próspera entonces se corrompió, se volvió belicosa, es decir, empezaron a luchar entre ellos y eso es lo que llevó finalmente a la destrucción de ese mundo antiguo, de ese mundo en el cual ellos vivían. Y entonces los hermanos guerreros son los que guían a los Hopi para salir de allí y poder sobrevivir a la destrucción de este mundo, de esa cultura, de esa civilización. Entonces en Arizona hoy podemos encontrar este pictograma que está allí en la imagen y que nos muestra entonces el desarrollo o por lo menos parte de lo que ellos creyeron. Para entenderlo, pues desde nuestra perspectiva solo son conjeturas, por lo tanto lo que se hace es acudir a los relatos que ellos narran, buscar a los chamanes, a los sabios, a los guías espirituales que sobreviven de ellos, porque son los depositarios de ese conocimiento para que le cuenten al hombre blanco qué significan estos pictogramas y qué es lo que está escrito allí. Entonces, dentro de ese relato se habla de que son dos piedras que tienen las escrituras, que está grabado allí, y cuentan entonces que hay 4 razas en la tierra: la raza roja, la raza blanca, la raza negra y la raza amarilla, y que dentro de ese contexto hay una profecía en la escritura que habla entonces del reencuentro de esas razas para fundar la paz. Estos son entonces los conocimientos que vamos a abordar en la próxima clase. Abordaremos los que tienen que ver ya con los pueblos nativos de América Central y Sudamérica. Así que les invitamos para que puedan realizar también la actividad que está propuesta allí, revisar 2 videos y poder entonces ampliar un poco más el estudio de esta cultura de los Hopi, de los Apache, de los pueblos nativos de Norteamérica, y que en parte muchos de esos elementos también nos van a ayudar a comprender lo que es el relato para las siguientes culturas, para entender sus líneas de pensamiento, para entender su desarrollo cultural y sus aportes a la cultura occidental desarrollada en América. Así que deseamos un feliz día, que el Señor les bendiga y esperamos vernos en la próxima clase.